¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del programa Háblame Derecho que hace la Barra Mexicana de Abogados en el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenidos. Precisamente a raíz de una decisión de nuestro máximo tribunal, se ha puesto de moda el tener que estudiar el tema que vamos a abordar el día de hoy, el daño moral y los daños punitivos. Para ello nos hacen el gran honor de acompañarnos para conversar sobre estos temas la licenciada Claudia de Buen, presidente de la Comisión de Derecho Mercantil en nuestro colegio. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar de nuevo por acá con nosotros en el programa. Al contrario, muchas gracias. Soy coordinadora de la Comisión de Derecho Civil. ¿Y qué dije, perdón? Presidente de la de Derecho Mercantil. Perdonen ustedes, amigos. Lo que pasa es que tengo la Comisión de Derecho Mercantil, que fue en la que yo estuve. Qué bueno que me corriges, gracias. Y el licenciado Eduardo Martín Regalado, abogado, quien es un experto en los temas que vamos a abordar. Si así les parece, iniciaremos entonces. Yo quisiera que iniciáramos con un concepto básico. Creo que todo el mundo entendemos, Eduardo, el concepto de daños. Cuando algo nos produce un daño, debe de ser reparado. Los abogados lo utilizábamos con aquella expresión del damnum emergens. Pero cuando llega el concepto daño moral, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es esta realidad? Así es, Luis, muchas gracias por la invitación. Tal como lo dices, daño es una pérdida o un menoscabo en el patrimonio de una persona. Ajá. Y cuando hablamos de daño moral, en oposición a daño material, estamos haciendo referencia básicamente a tres categorías, siguiendo los precedentes de la Suprema Corte. Por un lado, una afectación a bienes estéticos, a bienes físicos de la persona. Ajá. Por otro lado, al honor, lo que es el honor, la consideración que otros tienen de uno. Ajá. Y finalmente a los sentimientos, esa afectación a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a los sufrimientos que cualquier acto ilícito genera en otra persona. Y que necesariamente, como en este caso tratándose de la responsabilidad civil, exige que el autor de este acto ilícito, contractual o extracontractual, esté obligado a responder de los daños y perjuicios que cause. Eso es. Claudia, como que estos conceptos del honor, los sentimientos, son conceptos que se escapan un poquito a una fácil aprehensión de ellos. ¿Por qué el derecho debe de hacerse cargo de atender ese tipo de sentimientos de honorabilidad? Bueno, son derechos humanos. Los catalogaríamos como un derecho humano. Son derechos humanos, son intrínsecos a la persona. La Constitución los reconoce, no los otorga. A partir de la reforma del 2011, la Constitución reconoce que son estos derechos que antes llamaban garantías individuales, son derechos humanos y son derechos subjetivos, que no se puede pensar que igual afecte el mismo evento a una persona que a otra. ¿No? Porque todo depende del contexto en el que suceda, de la vida de la persona, de la trayectoria de la persona. Y claro, son derechos importantísimos que tienen que ser protegidos, pero además sancionados por el Estado. Tiene la obligación de hacerlo. Y ahora estos derechos están reconocidos por la Constitución. Siempre han estado reconocidos, pero desde un punto de vista como de más bajo perfil. Ahora se han generado un bloque que está compuesto por la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte, que son muchísimos, y este bloque protege los derechos, el derecho a la identidad de los menores, el derecho a la vida privada, el derecho a la salud, el derecho a tener las ideas políticas, religiosas, la preferencia sexual, etcétera, que uno decida mientras no dañes a los demás, ¿no? Claro. Y eso es la parte que se protege con los derechos humanos. Perfecto. Entonces, ¿cómo puede originarse un daño moral, Eduardo?
¿Cuál sería el origen para causar un daño moral? Ahorita mencionabas tú que quien perpetra un acto que causa un daño debe de ser reparado. ¿Cómo es posible que exista un daño moral? Básicamente podremos hablar de dos fuentes que causan daños morales. Por un lado, una fuente contractual y por otro lado, una fuente extracontractual. Ok, correcto. La diferencia esencial es si existía en forma anterior al daño una relación de acreedor-deudor, como en todo contrato, o sin existir esa relación preexistente de acreedor-deudor, más bien se viola un deber general previsto en la ley de no causar un daño a otro. Y la propia legislación civil, el derecho común, prevé diversas figuras que podrían ser causa de responsabilidad extracontractual. Hablamos, por ejemplo, de responsabilidad objetiva, cuando alguien hace uso de mecanismos, aparatos, equipos, máquinas que por su propia naturaleza, por la velocidad, por el grado de toxicidad que implican, causan un daño a otra persona. Entonces, hablamos de una responsabilidad objetiva, en concreto, el uso de un transporte, por ejemplo, que sin duda puede implicar velocidades altas y un riesgo creado, como decimos los abogados, pero existen muchas otras en donde en la prestación de cualquier servicio profesional, en un contrato de prestación de servicios de hotel, por ejemplo, que es una ejecutoria muy importante que aborda ese tema. En general, no tiene que ser un tema contractual, puede ser extracontractual. Correcto. Pero lo importante es que hay un acto ilícito, es decir, una persona incumple con un deber contractual o el deber general previsto en la ley de no causar un daño a otro, y sin embargo, al cometerse ese acto ilícito se afecta el patrimonio moral de una persona, y eso necesariamente implica que tenga que responder frente a la víctima. Cuando decimos un acto ilícito, no necesariamente estamos hablando de un delito. Así es. Sino de algo que no se apega a la ley, nada más. Que puede ser una conducta de omisión, ¿no? O sea, el no tener el debido cuidado, por ejemplo, en el caso de esta famosa jurisprudencia de la Corte, que no se tuvo el debido cuidado en el mantenimiento a las áreas del hotel. Entonces, puede ser, pero siempre el daño moral, y eso es muy importante, tiene que tener una conducta humana atrás, no un evento natural. Si es un temblor, si es un huracán, esto generalmente, salvo que no haya tenido el lugar, el espacio, las precauciones, sabiendo que venía el huracán, por ejemplo, entonces sí se genera un daño moral, pero ya hay una conducta de omisión, de cuidado. Correcto. Es muy más, bien. Perdón, yo agregaría, adelante. No solo no requiere un ilícito penal, sino tampoco requiere un ilícito material. O sea, podría ser un acto derivado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Incluso existe un ordenamiento especial que regula todo el tema de los medios de comunicación, la